vamos a dar comienzo a la porción de esta semana, que se llama Toledot, que significa generaciones, que va desde Génesis capítulo 25, versículo 18, al capítulo 28, versículo 9. Hoy quería empezar con una intro, quizás algo diferente, con un dicho popular. No le dije cómo le llamé a esta porción, le llamé oración, fe y familia. Pero quería empezar con un dicho popular de José Hernández, autor del Gaucho del Martín Fierro, que dice así: los hermanos sean unidos, porque es la ley primera. Tengan unión verdadera, en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devora los de afuera. Amén. No sé si han escuchado ese dicho, ¿no? Pero quiero llamarlos, busqué este dicho para lo que dice, lo que nos va a hablar en la porción de esta semana. Vamos a ir al capítulo 25 de Génesis. Capítulo 25, versículo 19 al 26. Dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijos de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Yahweh por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Yahweh, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y le fue a consultar a Yahweh. Y él le respondió, y respondió Yahweh: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella le dio a luz. Amén. Vamos a leer hasta ahí, ¿no? Acá nos muestra un punto principal, ¿no? Nos muestra la historia, la descendencia, esta es la descendencia de Isaac, hijo de Abraham, ¿no? Y nos muestra dos cosas. Una, la discusión que había, esta pelea desde las entrañas, ya desde el vientre de la madre. Y vemos también el punto de la oración. Vemos que acá dice: y oró Isaac a Yahweh por su mujer, ¿no? Y después dice que Rebeca también fue y dice que le consultó a Dios y le consultó a Yahweh. Y vemos que la oración nos está mostrando como punto de inicio para esta familia, porque todo, desde el Génesis, todo comenzó con una familia, ¿no? Y vemos también que la oración es un punto principal para Abraham, porque Abraham también oraba, Abraham también consultaba a Yahweh, ¿no? Entonces, vemos esta disputa que hay entre estos hermanos, en esta familia, ¿no? Y vamos a ver lo que nos dice acerca de, ¿no? Decía Martín Fierro, ¿no? Que si los hermanos, los de adentro se pelean, los devoran los de afuera, ¿no? Y vemos que nos dice Lucas capítulo 11, versículo 17. Dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Ahí vemos la división, ¿no? Si bien acá estaba hablando de por qué hacía Yeshua los milagros, ¿no? Y decía que la gente pensaba que era por los demonios, ¿no? Pero él decía acá, ¿no? Que una casa dividida contra sí mismo, así cae. Entonces también nos dice Efesios capítulo 4, versículo 3 y 6, 3 al 6, perdón.
Vamos a leerlo del 1, así se puede entender. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra salvación, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, lo que nos está hablando acá, que la familia, que el cuerpo de Cristo, que el cuerpo del Mesías, tiene que estar todos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz, es un mismo Espíritu, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Padre, ¿no? No como que nos decía aquí, ¿no? Que una casa dividida se cae, se derrumba. Amén. Como que no tiene, si bien acá la historia, no estoy diciendo que acá la historia de Isaac y Rebeca y sus hijos sea una mala historia, ¿no? Pero ustedes conocen la historia, saben que lo que pasó entre Saúl y Jacob, ¿no? Que sin embargo, si no hubiese sucedido todo lo que ya sabemos, ¿no? Que se pelean y pasan años lejos, hubiese sido todo muy diferente si hubiesen estado todos juntos, ¿no? Pero todo tiene un propósito, ¿amén? Entonces acá vemos que el punto principal de volviendo ahí a Génesis 25, el punto principal es la oración, ¿no? Y Isaac, siendo el reflejo de su padre Abraham, un hombre de fe y de oración, ahora también Isaac recurre ¿a quién? Al Creador. Él siendo el ejemplo de su padre, el que siguió los pasos de su padre, ¿a quién recurre? Al Creador. La oración con fe nos va a traer resultados, pero también la oración con fe nos trae ¿qué cosa? Paciencia. Porque podemos ver que Isaac tardó 20 años en recibir esa respuesta. Y quizás los que nos siguen a través de internet y los que están acá dicen, pero otra vez vamos a hablar de la fe. Sí, porque vivimos en tiempos difíciles, en tiempos en que necesitamos la fe, necesitamos la oración, y es recurrente. Y ahora le voy a contar una experiencia que tuve también, ¿no? Sobre mi vida. Pero vemos acá que el ejemplo de Abraham lo siguió Isaac, recurrir al Creador. Y también vemos a Rebeca, su esposa, ¿a quién recurrió? Al Creador. Dice que le fue a consultar y Yahweh le respondió. Amén. Entonces, como se llama esta porción se llama generaciones. Quería que meditemos sobre cómo podemos pasar a nuestras generaciones, a nuestra descendencia, el hábito de la oración y la fe en familia. Amén. Y para llegar a tener ese hábito, a tener esa constancia de oración y fe, vamos a ver que vamos a tener dificultades para la oración y la fe. Entonces, ¿cuáles son estas dificultades para transmitir la fe y la oración en la familia? Sabemos que la familia es un lugar donde se pasan tradiciones, se pasan costumbres, es un lugar donde podemos crecer espiritualmente, podemos compartir nuestras vivencias, podemos, como se dice, fortalecer nuestro camino de la fe, pero juntos. Amén. Pero muchas veces una de las dificultades que nos encontramos es el mundo secular. El mundo secular muchas veces se mete dentro de la familia, de esas familias que no tienen raíz, que no tienen una buena raíz, que no tienen un buen base bíblica, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, de gente que conoce la palabra, ¿no? Gente creyente. Pero dentro de los creyentes, muchas veces se mete el mundo secular y como somos faltos de la palabra, faltos de la escritura,
el mundo secular se mete dentro. Y entonces eso es una de las dificultades que hay para que la oración y la fe crezca dentro de la familia. Otra de las otra de las dificultades que hay es la falta de tiempo, ¿no? Parece que hoy vivimos en un tiempo donde el tiempo pasa cada vez más rápido y no nos damos cuenta, ¿no? Y ayer viernes, me levanté temprano, bueno, no tan temprano, pero 8:30, 9, no sé qué hora eran. Hice el desayuno, desayunamos y ya me puse a cocinar y ya a las 11 ya tenía preparado. Y entre que hacía una cosa me puse a limpiar y ¿saben qué? Después yo quería dejar todo pronto porque a la tarde tenía la fiesta de fin de curso de mi hija y ya se venía el Shabbat. Entonces yo digo, si lo hago con el horario que siempre normalmente lo hago, no me va a dar el tiempo. Entonces, ¿qué pasó el día? Y no oré. Uno se da cuenta de decir, no, pero hoy pasé cocinando, pasé limpiando, pasé haciendo mandado, y lo que menos hice fue orar. ¿Por qué? Porque no nos dimos el tiempo, ¿no? Si bien a la noche tenemos el hábito con Eli de orar, estamos teniendo el hábito de leerle la palabra, mostrarle la Biblia con imágenes, hacerle más o menos, contarle las historias bíblicas para que ella también tenga constancia. A veces nos falta el tiempo. ¿Pero por qué nos falta el tiempo? Porque nosotros no nos hacemos el tiempo. Estamos tan apurados, y el tiempo pasa deprisa, que esa es una de las dificultades para que la oración y la fe esté en nuestras vidas. Otra de las dificultades es por las diferentes visiones de la fe. Usted me puede decir, ¿cómo? Sí, porque hay gente, por ejemplo, podemos tener familia, ¿no? Que por ejemplo, yo y mi esposo por ahí tenemos dos maneras diferentes de ver la fe, ¿no? Por ahí yo le digo, vos todo lo que hagas tenés que hacerlo con fe, todo. Y él es como más no sé cómo decir, más lógico, ¿no? Él tiene fe, pero su fe es más lógica, la mía quizás es diferente. Pero eso muchas veces en otras familias hace que haya peleas. Algunos creen que la fe simplemente es anhelarlo fervientemente, ¿no? Como una fuerza interna hasta que se cumpla. Pero la fe, sabemos, la fe significa en el hebreo emuná, que significa creer, confiar y obedecer. Estas dificultades no tenemos que dejar que entren a nuestra familia. Dijimos, el mundo secular, la falta de tiempo, las diferentes maneras de ver la fe. Eso tiene por ejemplo, las maneras diferentes de ver la fe no tiene que ser un impedimento para crecer juntos en la fe. Si no, sería como si yo tengo esa fe que si vos lo crees fervientemente, pero no tengo la fe como mi esposo, que es creer, confiar y obedecer, ¿no? Seríamos un desorden y estaríamos divididos, ¿no? Pero tenemos que ser de las dos, tener esa fe ferviente de que si lo anhelamos, ¿no? Como dice Hebreos, ahora vamos a leerlo, si lo anhelamos, si creemos aquello que no vemos, lo vamos a obtener, pero necesitamos ¿qué cosa? La obediencia. ¿La obediencia a qué? A los mandamientos. Amén. Y otra de las cosas que trae dificultades que la oración y la fe esté en la familia es la influencia por el afuera, por los compañeros, ¿no? Por lo que nos rodean. Muchas veces el mundo secular, como dijimos, nos dice, no, pero vos orás y no sucede nada. No, la fe, no, vos tenés que ir a un curandero, no, vos tenés que ir a hacer esto, vos tenés que consultar allá, y menos a Dios. Y muchas veces esa influencia entra en la casa, entra en la familia y no hay oración, no está la fe, así como se pasó de Abraham a Isaac, ¿no? Y después vamos a ver que Isaac también pasó, esta generación pasó a Jacob y a sus hijos al clamar y tener fe en Dios, amén. Entonces tenemos que ver que estas cosas, el mundo secular, la falta de tiempo, las diferentes maneras de ver la fe, la influencia de los compañeros, de las personas externas, no influyan en la oración y la fe que
que Dios quiere que transmitamos a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Amén. Entonces ahora, ¿cómo podemos integrar la oración y la fe a la familia? ¿Cómo hacemos nosotros? Bueno, una de las cosas es hacer de la oración y la fe parte de nuestra vida diaria. ¿Qué nos dice la palabra? En Santiago 5. Prometo que hoy va a ser cortito. Santiago 5, versículo 13 al 18. Dice así: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará si hubiere cometido pecado, le será perdonados. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Amén. Vamos a leerlo hasta ahí. Pero acá nos dice que si estamos enfermos, oremos. Si hay personas enfermas, también llamemos a los ancianos. Nos llama ¿a qué? A la oración, que oremos los unos por los otros. Si nuestra casa está dividida, si nuestra casa no hay un tiempo para la oración, para buscar de la fe, para fortalecernos nuestra fe, estas cosas no van a existir. Tenemos que hacer que la oración y la fe sea parte de nuestra vida diaria. Amén. También en Mateo 7:7 nos dice: buscad y hallaréis. Pero vamos a leerlo textualmente. Mateo 7:7 dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Nuestra vida diaria tiene que ser un constante oración, pedir, buscar, hallar la palabra de Dios, buscar en oración, pero que en familia. Y así es la manera que nosotros podemos implementar que así como Abraham pasó a sus hijos, a Isaac a Jacob y así a sus descendientes, este modelo de oración con fe. ¿Amén? También otra de las maneras que podemos integrar la oración y la fe es celebrar las fiestas y tradiciones. ¿Cómo? ¿Por qué las fiestas y tradiciones? Porque el celebrar las fiestas y las tradiciones bíblicas, hablo, ¿no? Obviamente, forma parte de nuestra fe, forma parte de nuestras creencias, para que el mundo secular, como dije, no se meta. Nuestras raíces tienen que estar firmes. ¿Firmes en qué? No las raíces judías, no las tradiciones judías, sino las tradiciones que Dios nos ha dejado en su palabra. Amén. Entonces nos dice acá en Génesis capítulo 18, Génesis 18, versículo 19. Dice así, hablando que esta fue en la porción anterior o la otra, no recuerdo, que cuando Abraham intercedió, cuando Abraham oró por la tierra de Sodoma y Gomorra, o sea, porque sabía que estaba su sobrino, ¿no? Dios le dijo: porque yo sé que mandará, hablando de Abraham, a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. O sea, que Abraham enseñó a sus hijos. Dios sabía que Abraham era un padre que le iba a enseñar la oración, la fe
a sus hijos, a sus descendientes. Así lo tenemos que hacer nosotros también. Y en Deuteronomio, capítulo 6, es una oración que lo hacemos por costumbre al levantarnos y al acostarnos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La oración de decir que Yahweh es uno solo, que Dios es uno solo, debemos pasarlo a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que cuando ellos crezcan, sepan que fuera de Dios no hay nada, que fuera de Dios no hay quien los ayude. Quizás la ayuda puede ser provisoria, porque el enemigo también hace milagros. ¿Se acuerdan ustedes lo que hacía los hechiceros de Faraón? Todo lo que hacía Moisés también lo hacía. Y quizás si a nosotros no le enseñamos a nuestros hijos que la respuesta está en Dios, ellos van a ir a buscar en otra solución y el enemigo los va a engañar y le va a decir, ¿viste? Yo te sané. Pero después vienen males peores. Quizás tenía una enfermedad, no sé, un pie corto, supongámosle. El curandero o el hechicero hizo que el pie crezca. Pero después vinieron muchos males peores que eso. Entonces nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos, oye Israel, oye, hijo mío, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, Yahweh uno es. ¿Para qué? Para que ellos sepan que fuera de Dios no hay nada. ¿Amén? Y dice, y amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y cuándo tenemos que repetirla? Cuando se levante, cuando se acuesten, cuando anden por el camino. Debemos enseñarle a nuestros hijos la oración y la fe. Entonces yo reflexionaba hoy, ¿no? Y ayer que no tuve tiempo de orar. O sea, nuestros hijos, y ahora vamos a ver cuál es la otra manera de implementar la oración y la fe, el ejemplo. Yo pensaba, digo, claro, mi hija me ve, ella sabe que todos los Shabbat nosotros leemos la Biblia, reflexionamos sobre la palabra, venimos acá. Pero si durante la semana no nos ve orar, no nos ve actuar con fe, ¿no? ¿Cómo ella va a aprender? Porque el modelo perfecto para dar el ejemplo somos nosotros como padres. Bueno, pero yo no tengo hijos, pero tenemos sobrinos, o tenemos gente a nuestro alrededor, ¿no? Que nos está viendo a nosotros. Entonces, eso es una de las maneras que tenemos, dar el ejemplo. Y en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Quizás muchas veces los que nos están viendo pueden decir, bueno, pero yo soy joven, bueno, pero yo no tengo familia. No, acá le decían, nadie tenga en poco tu juventud. O sea, todos tenemos que ser ejemplo para aquellos que nos están viendo, de que en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros vecinos, los que nos rodean, nuestro prójimo, nos está viendo a nosotros, ¿no? Muchas veces vemos, me gustaría ser como aquella familia que tiene la constancia de esto, me gustaría, ¿por qué? Ellos quizás no nos quieren enseñar nada, pero su ejemplo nos está enseñando a nosotros. El otro día hablaba con mi esposo y le decía, ¿no? Que yo quiero inculcarle a mi hija que esté más tiempo con libros, a leer cuentos, ¿no? Que esté menos con el celular, pero claro, ¿quién sos vos, Ximena, para decirle si vos también pasás el día con el celular? Entonces, parece gracioso, ¿no? Porque no es que yo estoy hablando acá de boca para ustedes, para que ustedes aprendan, no, porque yo también pienso en lo que yo estoy haciendo.
Entonces, una vez Ricardo nos decía, nuestro maestro nos decía, los hijos de él tienen la constancia de leer. A Ricardo le gusta leer un montón y sale un montón de libros. Y claro, los hijos han visto eso en él y los hijos copian. Pero si nosotros estamos enchufados en el celular todo el tiempo, ¿no? ¿Qué van a querer nuestros hijos? Obviamente que el celular. No digo que esté mal que usen el celular, pero muchas veces el ejemplo nuestro de no agarrar, que nuestros hijos nos vean leer la palabra, nos vean orar, nos vean decir, bueno, te duele algo, Eli, vamos a orar, ¿no? Él sabe, me duele la panza, bueno, vamos a orar, me duele tal cosa, vamos a orar. Que ellos vean que nuestra ayuda está en ¿quién? En Dios. Para que cuando ellos estén en una situación solo, digan, yo voy a hacer lo que hizo mi mamá, lo que hizo mi papá, voy a orar. Amén. Entonces ese es el ejemplo. También en Tito nos dice, Tito capítulo 2, versículo 2 al 8, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, hablando del ejemplo, ¿no? Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, prestándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Palabra, ¿hasta dónde dije? Hasta el 8, ¿no? Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Acá nos enseña un montón de cosas, que seamos sujetas, que el anciano sea sobrio, que sea serios, prudentes, sanos en la fe, que seamos ejemplo para los jóvenes, que sean ejemplo. Bueno, tampoco soy tan veterana, ¿no? Pero que seamos ejemplo para aquellos que nos están viendo a nosotros. Amén. Y otra de las cosas que podemos integrar a nosotros para que la oración y la fe es buscar el apoyo de nuestros hermanos. Porque como familia de sangre, vamos a decir, también necesitamos la ayuda de nuestros hermanos en la fe, la ayuda de aquellos hermanos en Cristo, en Yeshua. Amén. Y me encanta esta historia de Marcos capítulo 2. Una historia, si dijimos que una de las dificultades era los compañeros, el mundo secular, lo de afuera, vamos a ver Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5. Vamos a ver que es importante de rodearnos de compañeros, de amigos en la fe, hermanos en la fe, que nos ayuden cuando estamos débiles, cuando nosotros no sepamos qué hacer con nuestros hijos o cómo orientarlos. Amén. Y nos cuenta esta historia. Marcos capítulo 2 dice así: entró Yeshua otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Muchas veces nuestra fe está en un momento de altibajos, ¿no? De momentos en que no sabemos qué hacer. Y ese es el momento que necesitamos estos amigos, que nos lleven a Yeshua, que nos lleven a la oración, que nos lleven a los pies de Yeshua, que nos alienten. Amén. Es necesario para implementar la oración y la fe,
tener estos amigos, tener estos hermanos, estos ancianos que nos ayuden a ir a los pies de Yeshua. Porque muchas veces nosotros no tenemos ganas de orar, nuestra fe mengúa y por eso necesitamos, hermanos, necesitamos de estos hermanos en la fe que nos ayuden. Y así también nosotros, el día de mañana, ayudar a otros, a ser como estos amigos que ayudaron a este paralítico, que valga la redundancia, ¿no? Un paralítico no camina. Y muchas veces hay gente que está estancada, está parada, no avanza. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza suficiente para llegar a Yeshua. Entonces, es importante comprender en esta historia de Isaac y Rebeca que ellos recurrieron, que su descendencia, y podemos ver que cuando Jacob, me adelanto un poquito a la historia, pero Jacob huye de Esaú, ¿no? Porque lo quería matar, porque usurpó su lugar, Isaac le dio la bendición. Dice que cuando él iba camino se encontró con Yahweh y él oró a Dios: si tú me llevas con bien y me traes con bien, yo te voy a dar todo. Te voy a dar el 10%, te voy a dar los diezmos de esto, ¿no? Si tú me das pan y comida. Entonces ahí vemos que esta forma de vida que llevó a Abraham de orar y de enseñar los estatutos, los juicios, los preceptos a sus hijos, pasó de su hijo a sus nietos y en sus generaciones hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, quiero que podamos tener la constancia de implementar la oración y la fe en la familia. Que nuestros hijos nos vean, que nuestros sobrinos nos vean orar y buscar la ayuda a Dios, porque en Él siempre está la respuesta. Amén. Y bueno, y eso es lo que quería compartir hoy con ustedes. Shalom.